Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a seguir con nuestra sección de historia y cine para completar la trilogía de Sisi protagonizada por la actriz austriaca Romy Schneider y dirigida por el director Ernst Marischka en 1955, 56 y 57. La última película de la trilogía de Sisi es El destino de Sisi, que yo tengo aquí en este pack que ya os he enseñado en los otros dos anteriores vídeos cuando hice la review y también el comentario de la biografía de Isabel de Austria, comentando tanto Sisi como Sisi Emperatriz. Un pack que además incluye las 5 películas que Marischka rodó junto con Romy Schneider, además de las 3 de Sisi, La panadera y el emperador y Los jóvenes años de una reina, en años anteriores además a la trilogía de Sisi. Ernst Marischka, además del destino de Sisi, quiso rodar otras 2 producciones más, otras 2 películas con Romy Schneider para hacer una pentalogía y, digamos, cerrar un ciclo dedicado a la emperatriz austriaca. Pero Romy Schneider realmente, pues por peligro a que la encasillaran pues en el papel de Sisi, después del destino de Sisi ya no quiso trabajar con Ernst Marischka porque, ya os digo, había trabajado en otras 3 películas, es decir, en la trilogía de Sisi y también en otras 2 que fueron Los jóvenes años de una reina y La panadera y el emperador. Y ya las 2 últimas producciones, ya Romy Schneider, como se fue, digamos, ya pasó de Austria y Alemania, se fue a rodar a Italia y a Francia, intentando despegarse un poco de todo este mundillo de la emperatriz Isabel de Austria, que ya os digo, tenía como miedo de que la encasillaran en este papel, no pudo completar la pentalogía que quería realmente Ernst Marischka con otras 2 producciones hasta el final, hasta el fallecimiento, mostrando evidentemente el fallecimiento de Isabel de Austria. Pero en estas 3 películas, digamos que nos queda un estupendo fresco, ya no solo cinematográfico, sino también en parte histórico, en el que, debido al tono realmente amable de la película, sí que nos podemos hacer una idea de lo que fue hasta cierto punto, tenemos que decir que hasta cierto punto, de lo que fue la vida de Isabel de Austria. En estas 3 películas en las que Marischka las filma realmente con un tono amable. Este tono, que realmente pues lo había heredado, como os dije en el primer vídeo de Sisi, digamos de las producciones de Hollywood de los años 50. Un tono en el que los personajes, digamos, viven, o que parece que viven una especie como de cuento de hadas, pero que todo lo que es el apartado artístico y técnico, como lo que es la puesta en escena, el montaje, el vestuario, la maravillosa fotografía y la iluminación, y sobre todo el cuidado en los diálogos y las interpretaciones, fueron marca de fábrica. Y se puede decir que Romy Schneider, digamos que saltó a la fama por las películas que rodó siendo muy jovencita con Ernst Marischka. El destino de Sisi se puede decir que fue la película que cerró, ya os digo, la trilogía de Sisi. Para mí no es la mejor, para mí la mejor sigue siendo la segunda, Sisi Emperatriz, que tiene un tono algo más adulto, pero que en el destino de Sisi Marischka volvemos a tener en esta película un tono bastante más distendido, más condescendiente los personajes los unos con los otros, y no fue tan duro como en la segunda película, donde se mostraban las relaciones, que también históricamente fueron así, entre la emperatriz Isabel de Austria y su tía, la archiduquesa Sofía, que fue madre realmente de su marido, la que a priori evidentemente era su suegra. Pero en el destino de Sisi se puede decir que Marischka vuelve a tener un tono bastante más amable, más sencillo, también por un poco para compensar, digamos, el drama que Sisi vivió en los años en el que se exponen los acontecimientos en la película. Tengo que decir que dentro de lo que es la estructura narrativa, El destino de Sisi puede que no sea artísticamente la mejor película de la saga, pero sí es la que estructuralmente o narrativamente está mejor contada, ya que los 3 grandes bloques en lo que se divide el destino de Sisi, digamos que nos recuerdan bastante a las películas también hollywoodienses, en la que los directores de Hollywood, y también en este caso Ernst Marischka, se encargan de crear, digamos, secuencias que parecen como películas independientes, ya que tienen un inicio, un desarrollo de personajes, un nudo y un desenlace. Se puede decir sin temor a equivocarse que El destino de Sisi, de las 3 películas, es la que estructuralmente está mejor alambicada, en la que el montaje es más preciso. Puede que sea la menos ampulosa en lo que a puesta en escena y a dirección artística se refiere, que sigue siendo realmente impresionante y muy lujosa, sobre todo en esa tercera secuencia, que es la llegada de Francisco José y Sisi a Venecia, dentro de lo que era la República Veneciana, porque recordemos que entonces, en los años en los que se desarrolla esta película,
Italia no había sido unificada. Todavía, desde un punto de vista histórico, no había tenido en cuenta, mejor dicho, no había ocurrido la revolución de Garibaldi. Y por lo tanto, a Italia le ocurría, por ejemplo, lo que era Rusia antes de todo lo que fue la revolución de los bolcheviques. Es decir, estaba como dividida en reinos, en repúblicas, algunas de ellas. La República Veneciana, al final de la película de este film, se puede decir que es una de las secuencias más ampulosas que Ernst Marischka filmó a lo largo de su filmografía, y sin duda una de las más lujosas, sobre todo cómo están filmados todos los canales de Venecia, todo lo que son las góndolas que llevan a los emperadores hasta la plaza de San Marcos. Todo eso está filmado de una manera absolutamente exquisita. Todo lo que es la asistencia de Sisi, de Francisco José, a la Scala de Milán, por un gusto por el detalle, que se puede decir que, bueno, un poco salvando las distancias, se aproxima a ese lujo y a esa elegancia, a esa sutilidad que le dio, por ejemplo, Luchino Visconti en alguna de sus películas, sin ir más lejos, en Senso, del año 1954, muy de aquella época. Esta película es del 57, o sea, se hizo El destino de Sisi pocos años, prácticamente 3 años después que la película de Visconti. Pero hay que, digamos, quitarse el sombrero nuevamente ante una puesta en escena muy abigarrada, muy ampulosa, muy lujosa, pero sobre todo el amor y el cariño que Ernst Marischka siempre filmó a Romy Schneider, con algunos primeros planos absolutamente magníficos, con un diseño de vestuario, con una caída de los vestidos que es maravillosa, todos esos decorados que están tan, digamos, tan construidos de una manera tan elegante, tan llenos de detalles, el cuidado en la escenografía. Se puede decir sin temor a equivocarse que esta trilogía, la trilogía de Sisi, son 3 grandes clásicos en la historia del cine. No excesivamente, vamos a decirlo así, no excesivamente reconocidos por la crítica, pero son unas películas que dentro de lo que es la filmografía europea tienen una importancia capital. Como ya os he dicho en otros vídeos, en Austria y en Alemania, las 3 películas de Sisi se ponen en la Nochevieja y en Navidad, en el 24 de diciembre y en el 25 de diciembre, digamos, para rememorar, para recordar a lo que es sin duda la última de las grandes emperatrices, ya no solo del Imperio Austrohúngaro, que se puede decir que el imperio estaba haciendo aguas cuando ella era emperatriz, valga la redundancia, pero uno de los personajes, digamos, principales y más importantes del siglo XIX en Europa, pero sin ningún género de dudas. Y sin más dilación, y después de haberos expuesto todo lo que es brevemente, todo lo que es el tono de la película, el alto grado de las interpretaciones, la evolución de los personajes, que ahora realmente vamos a ir comentando todo ello cuando hablemos del argumento, digamos que constituyen un broche de oro absolutamente magnífico a una trilogía inolvidable, llena de buenos momentos, de malos momentos, momentos cómicos, dramáticos, pero todo ello con la presencia de Romy Schneider, de Karl-Heinz Bond, de Magda Schneider, y con todo el elenco de actores, de artistas y de intérpretes que consiguieron que esta trilogía de películas fuera absolutamente única e irrepetible. Argumentalmente hablando, ya os digo que El destino de Sisi se divide en 3 grandes bloques. Un primer bloque, además, que ya os digo que es la película mejor alambicada de la trilogía, con un montaje absolutamente milimétrico y muy bien calculado. Una primera gran secuencia en el que Sisi está en Hungría, después que hayan sido proclamados al final de la primera película, en Sisi Emperatriz, Francisco José y Sisi como emperadores y reyes de Hungría. Todo lo que es la estancia de Sisi en Hungría, que desde un punto de vista histórico, la emperatriz Isabel pasó largas estancias en Hungría, porque ella, como os dije en el vídeo de Sisi Emperatriz, no terminaba de ajustarse prácticamente nunca a lo que era el protocolo de la corte austríaca, y pasaba larguísimas temporadas en Hungría, aprovechando de que la habían nombrado también emperatriz de este país, todo dentro del Imperio Austrohúngaro, y que ayudó a Francisco José desde un punto de vista histórico a limar asperezas con aquellos grupúsculos revolucionarios que todavía existían en contra de los emperadores de lo que era el Imperio Austrohúngaro, en contra de Francisco José y de Sisi, y que realmente el carácter y la amabilidad y el encanto que tenía la emperatriz Isabel de Austria ayudaron a limar asperezas en una política interior que realmente era muy difícil de llevar por parte de Francisco José y por parte de todo lo que eran los, como os digo yo, los operarios, o mejor dicho, los mandatarios que había en Viena.
En esta primera parte yo creo que Ernst Marischka, que va prácticamente desde lo que es una escena de caza entre lo que era el conde Andrassy y Sisi Emperatriz. El conde Andrassy vuelve a estar interpretado por Walter Reyer, un actor que le vimos en una película de Fringe Land que fue La tumba india, vuelve a realizar el papel del conde Andrassy, realmente un gran amigo dentro de lo que fue históricamente hablando la estancia de la emperatriz Isabel de Austria cuando estaba en Hungría. En esta primera secuencia vemos que el conde Andrassy y Sisi están pues dentro de lo que es una secuencia, dentro de lo que es una caza. Ellos están montando a caballo y digamos que ellos, se despegan del grupo donde todos sus compañeros pues están pues arropando a lo que es la emperatriz y al conde Andrassy en lo que es la ayuda en todo lo que era este deporte que era lo que era la caza. Pero el conde Andrassy y Sisi, digamos que se despegan de este grupo y bueno, pues llegan a un poblado donde hay allí una serie de gitanos que le leen la mano a Sisi, el cual le va a decir que va a tener muchos hijos. Y empiezan, digamos que ellos dos empiezan a charlar tranquilamente, pero vemos que el conde Andrassy está profundamente enamorado de la emperatriz Isabel de Austria, de Sisi, pero que Sisi no se da, hasta cierto punto, no se da cuenta de todo ello. Aunque a lo largo de todo lo que es la secuencia, vemos que al final el conde Andrassy, en una gran fiesta que da en su casa, y para la cual también tiene como invitada de excepción a Isabel de Austria, pero también a una serie de líderes revolucionarios húngaros que el conde Andrassy ha invitado para limar asperezas junto con la emperatriz Isabel de Austria, junto con Sisi, para que ese encanto y esa personalidad que tenía la emperatriz de Austria tuviese o pudiese limar asperezas de cara a estos revolucionarios. El conde Andrassy, digamos que proclama su amor por la princesa, digamos por la emperatriz, por Isabel de Austria, por Sisi. Y claro, Sisi se queda como completamente obnubilada desde un principio sin que se lo esperase. En esta secuencia yo creo que Ernst Marischka lo que quiso insinuar desde un punto de vista cinematográfico, pero basándose en, digamos, en retazos históricos y también en algunas habladurías, pues vamos a llamarlo de esta manera, habladurías en el que se suponía, o las malas lenguas decían en aquel entonces, y esto se suponía que también lo sabían mucho los vieneses, es que el conde Andrassy, desde un punto de vista histórico, ya no hablo de la película, sino de un punto de vista histórico, podría haber sido amante de la emperatriz Isabel de Austria. Me explico. Cuando Sisi, y esto ya no es que sea en la película, sino que es la historia, cuando Sisi abandona la corte austríaca para permanecer en Hungría largas temporadas, porque ya os digo, era una persona que debido a su carácter no podía aguantar, no quería soportar el protocolo y sobre todo la presión de su tía Sofía, la archiduquesa Sofía, por los motivos que os expuse en el segundo vídeo de Sisi Emperatriz. Ella quería aprovechar para vivir en Hungría, para empezar a hablar húngaro y también para criar a su hija. Realmente lo de la crianza de la hija no es correcto en la película, ya que la archiduquesa Sofía siempre tuvo realmente el poder de criar a sus nietos. No ocurrió con la última hija de Sisi, que fue María Valeria. Pero Sisi pasó grandes temporadas en Hungría debido a que no podía soportar el carácter tanto de su suegra, que era realmente, yo os digo, su tía, y tampoco podía soportar todo lo que acontecía en lo que eran los acontecimientos, digamos, que establecían el protocolo. Es decir, que Sisi era una persona, mejor dicho, la emperatriz Isabel de Austria, Sisi no era una persona que quisiese dar como su vida, o dar a entender su vida, retazos de su vida, o que el público supiera mucho de su vida. Quería llevar una vida como mucho más reservada. Y al estar en Hungría, la princesa, mejor dicho, la emperatriz Isabel de Austria, quería estar como más despejada de todo lo que era la corte vienesa y aprovechó muchísimos meses para estar allí en Hungría, con la ayuda y el apoyo del conde Andrassy. Debido a todo este tiempo que pasó sin su marido, que Francisco José estaba en Viena, evidentemente haciendo las labores de emperador, empezaron a correr en Viena una serie de rumores en el que se decía que la emperatriz Isabel, que Sisi, tenía como amante al conde Andrassy. En la película hay una secuencia en este primer bloque en la que la archiduquesa Sofía le insinúa a Francisco José que
que el conde Andrassy podía estar enamorado de Sisi. Lo que ya le deja a Francisco José, en esa secuencia de la película, digamos como la mosca detrás de la oreja. Entonces le escribe una carta a Sisi diciendo que vuelva pronto porque él puede estar empezando a sentir determinados celos. Es decir, desde un punto de vista histórico, se rumoreaba que el conde Andrassy y que Sisi pudieran ser amantes. Poco tiempo después, Sisi quedó embarazada de la que fue su última hija, María Valeria, a la que la emperatriz Sisi la decía que era su hija húngara. Entonces, como ella la llamaba su hija húngara, creían precisamente los vieneses, en todo el imperio austrohúngaro, creían, por extensión, pero fundamentalmente en Viena, se rumoreaba que podía ser hija del conde Andrassy. Pero cuando nació María Valeria y fue creciendo, sus rasgos se parecían ya muchos a los de Francisco José. Por lo tanto, ya no hubo duda. Pero sí que hubo, debido a todos los largos meses que ella estaba realmente allí en Hungría, que el conde Andrassy pudiera o podría haber sido realmente su amante cuando, desde un punto de vista histórico, fue un gran amigo suyo. Pero en la película, digamos que Marischka, guionista y director, lo deja caer de una manera muy sutil. En unas secuencias en donde el conde Andrassy, digamos que proclama su amor a Sisi en esa fiesta en la que Sisi ha sido invitada para que conozca a los líderes revolucionarios húngaros, para poder limar asperezas y para favorecer, digamos, el control del imperio austrohúngaro. Es decir, la emperatriz Isabel de Austria lo que hizo desde un punto de vista histórico fue preocuparse también por la estabilidad política del imperio austrohúngaro y debido a su carisma, a su belleza y a su encanto, realmente los aprovechó para, digamos, quedarse con todos estos líderes en el buen sentido de la palabra. Y digamos que recuperarlos para que no hubiese atentados en contra de Francisco José. Como os dije en el segundo vídeo, en el de Sisi Emperatriz, y también en el primero, que no lo recuerdo, hubo varios atentados que Francisco José sufrió por parte de líderes revolucionarios en Hungría, ya que se puede decir sin temor a equivocarse que Francisco José y Sisi eran emperadores de un imperio prácticamente, no se puede decir hasta cierto punto en decadencia, sino que hacía aguas en el sentido de que, como estaba compuesto por muchísimas, casi a la postre 40 naciones, tenerlos todos unidos y tener un cierto control de todos ellos era muy complicado. Pero el encanto de Sisi siempre ayudó a su marido a preservar, en la medida de lo posible, la estabilidad de lo que era el imperio austrohúngaro. Volviendo a la película, en la secuencia en la que el conde Andrassy, digamos, proclama su amor por Sisi, Sisi se queda como un tanto dubitativa. Aunque ella al final le dice: conde Andrassy, no me hagáis irme de aquí y romper vuestra amistad. En la película se da hasta cierto punto a entender que después de que el conde Andrassy ha proclamado su amor por Sisi, ella pues hasta cierto punto ya no le quiere ver. Pero desde un punto de vista histórico no es cierto, ya que el conde Andrassy fue uno de los grandes amigos de la emperatriz Isabel de Austria. Es más, Marischka vuelve a insinuarlo y dejar hasta cierto punto, digamos, un poco ambiguo el tema, porque después de que el conde Andrassy le ha proclamado su amor a Sisi, ella se queda en su residencia allí en Hungría, muy pensativa, en un plano donde una lágrima empieza a brotar, digamos, de sus ojos, como si nos diera a entender de que ella también está empezando a sentir algo por el conde Andrassy. Es decir, que es como si ella quisiera huir de Hungría para no seguir o no terminar enamorándose del conde Andrassy. Es decir, que Marischka, desde un punto de vista sutil y elegante, nos da a entender que efectivamente pudiera haber tenido la emperatriz Isabel de Austria, pudiera haber tenido un romance con el conde Andrassy. Aunque todo parece indicar que no, aunque que ella no se quedase embarazada del conde Andrassy no significase que a lo mejor no pudiese haberle tenido como amante hasta cierto punto. Porque también Sisi, históricamente, y esto es un hecho fehaciente, Francisco José sí, digamos que le fue infiel a Sisi, digamos en una época ya avanzada de su vida. Creo que le fue infiel Francisco José a Sisi con una actriz, si mal no recuerdo.
Creo que se le conocen 2 o 3 amantes a Francisco José oficialmente. Pero claro, en la película, dentro de la gran primer bloque, Francisco José recibe en Viena a su tía Ludovica, a la madre de Sisi, interpretada por Magda Schneider, por la madre de Romy Schneider, y a Nené, a la que había dado calabazas en la primera película, la que tenía que haber sido la emperatriz realmente del Imperio Austrohúngaro. Y esto históricamente es correcto. Nené era realmente la que primeramente iba a ser la emperatriz Isabel de Austria. Cuando Francisco José vio a Sisi, se enamoró de ella y la escogió. Pero en la película también Francisco José, cuando Nené, en esa secuencia muy romántica y muy idílica, ellos dos salen de ese baile, de esos bailes vieneses tan ampulosos, tan abigarrados, pero tan bonitos, le dice Nené que ella nunca se ha casado porque siempre ella estará enamorada de Francisco José. Entonces, en este primer bloque, Ernst Marischka lo que hace es cerrarlo con la reunión de lo que es Sisi y Francisco José, como para intentar que los dos personajes recuperen sus sentimientos. Porque Francisco José le dice a Sisi: no vuelvas a dejarme solo. ¿Acaso estaba tentado Francisco José por la belleza de Nené, que también era muy guapa, desde un punto de vista histórico también? ¿Acaso también la princesa, mejor dicho, la emperatriz Sisi, también estuvo tentada por el conde Andrassy? Evidentemente, es lo que nos da a entender Marischka en este primer bloque. Pero ya os digo que nos lo deja entrever de una manera muy sutil. Pero claro, basándose todo ello en un rumor que ocurría en Viena cuando la emperatriz Sisi estaba durante muchos meses en Hungría. Cuando María Valeria nació, se dijo que podría ser hija del conde Andrassy, pero cuando creció, evidentemente, los rumores se disiparon, porque por lo visto era muy parecida a Francisco José. O sea, si os dais cuenta, realmente todo lo que Marischka expone en esta película y en las otras dos anteriores, todo tiene una base histórica, aunque no sea, digamos, de una precisión histórica perfecta. Pero todo está basado en acontecimientos históricos, como fueron las estancias de Sisi muchísimos meses en Hungría, huyendo realmente de la corte vienesa, pero que en la película nos da a entender que ella se siente muy bien allí, evidentemente lejos de la corte austríaca. Pero todo ello tiene su porqué, sobre todo en el segundo y tercer bloque, que también ahora vamos a comentar. El segundo bloque se puede decir que es el más trágico y el más dramático, y es el que más se ajusta realmente a la realidad. La emperatriz Sisi, a la llegada nuevamente a Viena, empieza, digamos, pues a tener, unos problemas de salud bastante importantes. Y en la película es diagnosticada de tuberculosis. Realmente la tuberculosis fue una de las enfermedades, digamos, más terribles que asolaron el mundo a mediados del siglo XIX. Digamos que se puede decir, pues aquí en Madrid, en España, en la Sierra de Madrid, se construyeron muchísimos, os lo digo si me permitís el inciso, muchísimos hospitales, digamos, para atender a los tuberculosos. ¿Por qué en la Sierra? Porque para combatir la tuberculosis, como era una enfermedad pulmonar, los enfermos tenían que respirar el aire más puro posible. No es que tuviésemos una gran contaminación en el siglo XIX, pero el aire tenía que ser lo más puro posible, que diera gran cantidad de sol para recoger muchas vitaminas, es decir, el clima era importantísimo, pero también que las personas que tuviesen tuberculosis almacenasen en su cuerpo grandes cantidades de proteínas. Digamos, todo para fortalecer realmente el organismo, porque no había una cura como tal, no había un medicamento en contra de la tuberculosis. La tuberculosis prácticamente se puede decir que era mortal, aunque muy poca gente se salvaba. Desde un punto de vista histórico, la emperatriz Sisi tuvo muchísimos problemas de salud, sobre todo pulmonares y del sistema respiratorio. También fue diagnosticada con una serie de problemas de tuberculosis, aunque hay diferentes versiones, es decir, hay historiadores que dicen que efectivamente tuvo una tuberculosis muy fuerte, y hay otros historiadores que exponen realmente que tuvo una serie de problemas respiratorios, pero que no llegaron a desembocar en una tuberculosis aguda. En la película se nos da a entender que efectivamente Sisi llegó a tener tuberculosis. Y realmente lo que se nos expone en la película sigue a pies juntillas todo lo que ocurrió desde un punto de vista histórico. Históricamente, Sisi, cuando es diagnosticada de tuberculosis, en la película
se la traslada a la isla de Madeira, en Portugal, con un clima mucho más cálido. Además, la vemos que ella está tumbada en una gran villa con vistas al mar y que la está dando constantemente el sol. Al término de todo lo que es esta secuencia, ella, por la presencia de su madre, cuando empieza a tener o a pasar los tramos más difíciles de la enfermedad, Magda Schneider, la madre de Romy Schneider y de Sisi, en el papel de la archiduquesa Ludovica, viaja a Madeira para estar con su hija y ayudarla, digamos, en su recuperación. Y ella consigue recuperarse y posteriormente, para su restablecimiento, se traslada a la isla de Corfú, en Grecia, también con un clima claramente mediterráneo. Es decir, el clima mediterráneo de Madeira, de la isla de Madeira, y también de la isla de Corfú en Grecia, realmente ayudaron a lo que era la recuperación de la emperatriz. Esto es lo que se nos expone en la película, pero es que sigue prácticamente a pies juntillos lo que ocurrió desde un punto de vista histórico. Históricamente hablando, la emperatriz Isabel de Austria también tuvo grandes problemas, pulmonares y del sistema respiratorio. Yo os digo que algunos historiadores dicen que fue tuberculosis, otro que no llegó a ser tal, pero que realmente los médicos la propusieron que se trasladara a un clima completamente cálido. Es decir, en Austria, os podéis imaginar, y en Hungría, pleno centro Europa, evidentemente el clima es muchísimo más frío que el clima que tenemos aquí en España, o que puede haber en Portugal, en Italia o en Grecia, que es más clima mediterráneo, es mucho más cálido, y que ayudaba a la recuperación. Evidentemente los cuidados que tenía una emperatriz de la importancia de Isabel de Austria, esos cuidados con esos médicos y esos especialistas era totalmente distinta a lo que pudieran tener, pues digamos, personas de la clase media o del resto de los mortales, por así decirlo. Entonces sí que tuvo una serie de cuidados la emperatriz Isabel de Austria dentro de lo que fue la isla de Madeira, en el que pasó gran parte de lo que fue la fase aguda de su enfermedad. Es más, la reina Victoria de Inglaterra, la de la famosa época victoriana, dejó su barco privado a la emperatriz Isabel de Austria para que se trasladara a la isla de Madeira. Es decir, Isabel de Austria y la reina Victoria de Inglaterra eran coetáneas, eran de la misma época, y le prestó su barco para trasladarla, digamos, desde las costas saliendo de Austria, a llegar a determinadas costas para ir directamente a la isla de Madeira. Es decir, fijaos el detalle que tuvo la emperatriz, mejor dicho, la reina Isabel, la reina Victoria de Inglaterra. Históricamente también esto se ajusta mucho a lo de la película, es decir, pasó muchísimo tiempo, todo lo que fue la fase aguda, en la isla de Madeira. Al cuidado allí, pues os podéis imaginar una emperatriz, todos los cuidados que podía llegar a tener. Y todos los problemas, respiratorios, y también de ansiedad y de depresión que tenía, sobre todo que llevaba arrastrando desde el fallecimiento de su hija, cuyos acontecimientos os los puse en el vídeo de Sisi Emperatriz, digamos que ayudaron a agravar la enfermedad, pero también los cuidados que tuvo, y también al cuidado de su madre, que también históricamente, eso es cierto, estuvo al cuidado su madre de ella, hicieron que Sisi, que la emperatriz Isabel de Austria, pudiera levantar cabeza y se recuperase de esta terrible enfermedad. Se puede decir que Isabel de Austria fue de las pocas, víctimas de la tuberculosis o de enfermedades pulmonares importantes que se recuperó. Tuvo unos cuidados realmente fabulosos. Tiempo después, ella se trasladó a la isla de Corfú, de Madeira a Corfú, en Grecia, y quedó fascinada por todo lo que era la mitología griega y la historia de Grecia. Incluso se construyó una residencia allí para pasar largos periodos de lo que era su vida. Realmente Sisi, ya os digo que como no aguantaba el protocolo de la corte vienesa, ella siempre, digamos que ya no solo a lo mejor por su enfermedad, sino que también exponía otra serie de pretextos para estar fuera de Austria. A lo que evidentemente Francisco José, pues podéis imaginaros que si su emperatriz, sin su mujer, que él estaba profundamente enamorado de ella, sufriera realmente como en la película se nos expone. Cuando en la secuencia Francisco José se entera de que Sisi tiene tuberculosis, realmente vemos que el emperador se deshace en lágrimas. Es decir, Francisco José era una persona que por encima de todo estaba profundamente enamorado de una mujer que además no solo era adelantada a su tiempo, sino que Sisi también fue un personaje
que destacó por su extraordinaria y ampulosa belleza durante prácticamente toda su vida. Hay que decir que Ernst Marischka en la película también tiene un cuidado realmente impresionante en la fotografía y vuelve a darnos unos primeros planos de Romy Schneider absolutamente deslumbrante, sobre todo en el primer bloque en la película cuando el conde Andrassy le proclama su amor a Sisi dentro de lo que es el jardín de su villa, y que ella no puede estar más guapa en la secuencia, sobre todo cuando entra dentro de lo que es la estancia del conde Andrassy, de lo que es la villa del conde Andrassy, para hablar con estos líderes revolucionarios húngaros, que se quedan completamente extasiados ante la belleza, la sencillez, pero también el encanto de Isabel de Austria. Eso históricamente es totalmente cierto. Además, Sisi, una vez que superó su enfermedad, una vez que estuvo en la isla de Madeira, estuvo en Corfú, realmente cuando superó su enfermedad, su carácter se volvió mucho más duro, en el sentido de que la enfermedad le hizo pasar tan terribles y malos momentos que su carácter se endureció. Y eso lo vemos realmente reflejado en la película. Antes de la enfermedad de la tuberculosis vemos a una Sisi más alegre, más dicharachera, más sonriente, pero cuando ella ya ha superado la tuberculosis vemos en el tercer bloque, que ahora lo comentaremos, a una Sisi que parece que ha estado mucho más forjada por los acontecimientos. Y la interpretación de Romy Schneider ya es más dura, más seca y no tan risueña como en las dos primeras películas o como en esta película, hasta que es diagnosticada de tuberculosis. Es decir, Romy Schneider lo que hizo en esta película desde un punto de vista artístico e interpretativo fue ajustarse, digamos, a toda la evolución física, pero sobre todo psicológica que tuvo el papel, mejor dicho, que tuvo el personaje de Isabel de Austria. Es decir, después de su enfermedad, su carácter se volvió mucho más duro, incluso más irascible. Desde un punto de vista histórico, cuando supera la enfermedad, sus problemas respiratorios, Sisi realmente cuando llega nuevamente a la corte de Austria le dice a Francisco José que se va a encargar a partir de ese momento de la educación de sus hijos y que la archiduquesa Sofía, la madre de Francisco José, su tía, no tenía que involucrarse tanto en ello y que si no dejaba a Francisco José que ella se ocupara de sus hijos, le abandonaría para siempre. Es decir, que Francisco José, que estaba profundamente enamorado de Sisi, evidentemente no tuvo más que ceder. Y después de una serie de discusiones tremendas que tuvo con su madre, con la archiduquesa Sofía, dejó que Sisi realmente se ocupara de la educación de sus hijos. Es decir, la enfermedad forjó el carácter de Sisi. Y como ella vio que pudo, digamos, con esta terrible enfermedad, se puede decir que ya Sisi estaba preparada psicológicamente, digamos, para afrontar cualquier cosa que la vida le pudiese traer. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y yo pienso, desde un punto de vista ya, esto es personal, mi opinión personal, después de conocer lo que es la biografía de Isabel de Austria y también vistas las películas, que yo creo que todos los acontecimientos que vivió con su tía, la archiduquesa Sofía, y después de lo mal que lo pasó en la corte vienesa, austriaca, y los terribles acontecimientos de sus problemas pulmonares y de su supuesta tuberculosis, el carácter de Sisi floreció. Y entonces ese carácter lo que hizo fue tomar las riendas ya no solo de parte de lo que eran los asuntos políticos del Imperio Austrohúngaro, sino que le permitió enfrentarse a su suegra y decirle que la que mandaba, por así decirlo, era ella, y era ella la emperatriz y la que se iba a encargar de absolutamente todo bajo la corte en lo que se refiere a la educación de sus hijos y en lo que se refiere a la política exterior del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, Sisi tomó las riendas, se puede decir, de su propia vida, y además se puede decir que hizo de su capa un sayo. Le encantaba montar a caballo, era una de las grandes amazonas del Imperio Austrohúngaro y por extensión de Europa, hacía muchísimo ejercicio, ayunaba constantemente y todo ello le proporcionó, por así decirlo, una figura y a su vez una belleza. Era una mujer que estaba muy obsesionada con su belleza, absolutamente desgarradora y tremenda. Es más, ella también, debido a ese carácter que forjó, fue muy consciente, digamos, del impacto que tenían los hombres. Y ese fue el arma o las armas de mujer que utilizó Sisi
sus encantos, por así llamarlo, evidentemente la utilización de sus encantos desde un punto de vista político y de protocolo, para, digamos, intentar mantener la unión del Imperio Austrohúngaro y hacer que incluso los enemigos de su marido, de Francisco José, pudieran seguir estando al lado del Imperio Austrohúngaro y al lado de Sisi y de Francisco José a su vez. En el tercer bloque, realmente es cuando vemos efectivamente que ese carácter que la emperatriz Isabel de Austria, que Sisi, forjó después de lo que era su vida, de lo que era su enfermedad, lo vemos en ese tercer bloque reflejado en la interpretación de Romy Schneider. El tercer bloque comienza, mejor dicho, el segundo bloque termina con la recuperación de Sisi y comienza, digamos, con ese viaje a Sisi y de Francisco José a la República Veneciana. La República Veneciana era otro de los reinos, por así llamarlos, otro de los estados que tenía el Imperio Austrohúngaro desde un punto de vista histórico. Y había una serie de revoluciones, de revueltas, porque también Francisco José históricamente había ordenado matar y ahorcar, matar realmente a muchos, digamos, revolucionarios o rebeldes venecianos que, al igual que dentro de lo que era el reino de Hungría, el país de Hungría, pues claro, habían atentado en contra de Francisco José. Y Francisco José lo que hizo fue, pues, condenarlos a muerte. Pero claro, digamos que las revueltas que tenía el Imperio Austrohúngaro iban cada vez a más. Y digamos que los consejeros del rey, en una secuencia en la película, le dicen a Francisco José que, debido a la vuelta a Austria de la emperatriz, debería de aprovechar todo ello para, digamos, pasarse por la República Veneciana, pasarse por Venecia e intentar limar asperezas. A lo que en la película Francisco José al principio se mantiene un poco irascible respecto a ello, porque la emperatriz está convaleciente, acaba de superar una tuberculosis, acaba de superar unos problemas, digamos, pulmonares importantes. Pero también la archiduquesa Sofía le previene de que es muy importante mantener la unidad del imperio, a lo que Sisi accede. Desde un punto de vista histórico, Sisi ya estaba en Venecia, ya había viajado a Venecia y allí esperó a Francisco José. Lo que ocurre en la película es que los dos van llegando, digamos, a Venecia en una secuencia absolutamente maravillosa. Puede que técnicamente la mejor secuencia de todo lo que es la trilogía, ya que Francisco José y Sisi llegan, digamos, a Venecia con una serie de góndolas reales, vamos a llamarlo así, pero el recibimiento no es tal. ¿Por qué? Pues porque Francisco José, ya os he dicho, que había, digamos, mandado, por así decirlo, pues matar, había mandado ahorcar, había mandado, pues evidentemente parar mucho de los grupúsculos revolucionarios como en Hungría, por ejemplo. Pero al igual que Sisi se hizo, digamos, gracias a su encanto y a su educación, a su amabilidad y a su belleza, digamos, convenciendo a los líderes revolucionarios húngaros de que estuviesen al lado de Francisco José, también hay un gesto en la película en la que Sisi se encarga, digamos, de atrapar el corazón de los venecianos. Pero anteriormente habíamos tenido una secuencia en la que viajan a Milán, en la película viajan a Milán, y la burguesía milanesa realmente no quiere recibir a Francisco José y a Sisi porque no los reconocen como emperadores. Cuando Francisco José y Sisi en la película entran en la ópera de Milán, en vez de sonar, digamos, el himno austriaco, sonó los coros de Nabucco, que son cantos a la libertad. Los coros de Nabucco de Giuseppe Verdi, digamos, son unos coros en los que se expresa, por así decirlo, lo que era la libertad debido a la esclavitud del pueblo judío. Eso es lo que es, digamos, los coros de Nabucco de Giuseppe Verdi, el tema de Giuseppe Verdi. Pero aquí en la película se utiliza porque como representa la esclavitud, es como si el pueblo italiano, el pueblo milanés, a través de los coros de Nabucco dentro de la Scala de Milán, estuviesen como protestando frente a Francisco José y a Sisi de que ellos no forman parte del Imperio Austrohúngaro, de que ellos son como esclavos de todo ello. A lo que Francisco José, en sus gestos, de Karl-Heinz Bonn, del actor, no le gusta absolutamente nada. Pero es Sisi la que mantiene la compostura. La que, digamos que, no sé
no se amilana ante esa situación, sino que mantiene la compostura y no protesta frente a todo lo que está viviendo, que es una humillación hacia ella y hacia su marido, y por extensión hacia el pueblo vienes. Realmente en esa secuencia de la escala de Milán vemos cómo el pueblo milanés lo que está es llamando a los emperadores realmente como si fueran esclavistas, a través de los coros de Nabucco. Pero Romy Schneider, Sisi, se queda completamente impertérrita y sin inmutarse. Y es más, cuando los coros de Nabucco terminan, ella empieza a aplaudir. Como diciendo, os estoy aceptando que me estéis como llamando esclavista. Pero todo eso, ese complot de la burguesía milanesa, les va a salir el tiro por la culata a los propios milaneses. Porque después hay un baile en la que se va a presentar esa burguesía a la emperatriz, a Sisi y a Francisco José. Pero los burgueses en la película lo que hacen es enviar a sus lacayos, es decir, cocheros, a la servidumbre, a sus cocineros, a sus damas de compañía, directamente como haciéndose pasar por sus señores, pero para humillar a los emperadores. ¿Me entendéis por dónde os voy? Pero claro, sí que sabe perfectamente que esos no son la auténtica burguesía, sino que son personas de clase baja, vestidas como si fueran personas de la burguesía, condes, duques, marqueses. Ella empieza a decir desde un punto de vista muy irónico, porque esa secuencia está muy bien calculada. Ahí nos da a entender Ernst Marischka, en esta parte de la película, que realmente Sisi ha evolucionado mucho y que ha madurado, pero que su carácter, alegre y jovial, también se ha endurecido. Y Sisi, en esa secuencia, va saludando como si fueran auténticos condes, duques y marqueses a los que eran las servidumbres de esos condes, duques y marqueses, pero que habían enviado para humillar a los emperadores de Austria, a los emperadores del Imperio Austrohúngaro, valga la redundancia. Pero claro, Sisi realmente les trata como iguales. Es más, a una de las supuestas condesas, que lo que hace es enviar a su sirvienta, a su cocinera, le dice, sí, es que he oído hablar mucho de usted. Y claro, la cocinera se queda como ahí pensando, bueno, si usted me dice eso, pues bueno. Entonces, con ese encanto que tenía el personaje de Sisi, y Romy Schneider se lo traslada muy bien en la película, lo que hace es tratar de igual a igual a unos personajes, a unas personas realmente que no eran de sus iguales, evidentemente dentro de la escala social que ocupaban los emperadores del Imperio Austrohúngaro. Y claro, en la película hay una secuencia muy cómica que cuando la verdadera burguesía, que habían enviado a sus lacayos a ocupar su puesto para humillar a los emperadores, lo que es la prensa de Europa entera se va a hacer eco de ese, vamos a decirlo, de ese acontecimiento, pues empiezan a decir, nos ha salido el tiro por la culata, porque nosotros lo que queríamos es que al aparecer esos personajes vestidos de burguesía, de la burguesía, realmente tanto Francisco José como Sisi tenían que haberse ido como humillados. Sin embargo, como Sisi mantuvo la compostura, realmente esos personajes de clase baja fueron tratados con una distinción que no les correspondía, humillando Sisi realmente a lo que eran los auténticos burgueses de la clase milanesa. Por eso que os digo que desde un punto de vista histórico, Sisi, su carácter cambió. Ella evolucionó, no se dejó amilanar porque había pasado por muy malos momentos en su vida. El protocolo de la corte austriaca, el fallecimiento de su hija, la tuberculosis que tuvo que superar, tuvo una vida muy difícil. Y a lo largo de todos estos acontecimientos, su carácter tornó en mucho más severo, más austero, más duro. Y esa su dureza la vemos en la frialdad con que Sisi se comporta ante la escala de Milán, tratando de iguales a los lacayos de la burguesía italiana. Es decir, que Sisi, utilizando su encanto, pero también su inteligencia, hizo que su marido en la película, que Francisco José, estuviera allí. Es decir, esa secuencia que, digamos que fue un acontecimiento puntual en su vida, no sé si ocurriría de verdad, pero es posible que en muchos de los sitios que como el Imperio Austrohúngaro estaba, digamos que haciendo aguas por todas partes, era muy inestable, estoy seguro de que Sisi con su inteligencia y con su carisma le sacó a Francisco José,
de muchos problemas, digamos, debido a su condescendencia, a su educación y a su saber estar. Es decir, que la archiduquesa Sofía, que en un principio, cuando conoció a Sisi, y os lo digo, lo dije en el primer vídeo de Historia y Cine, no vio como una posible emperatriz a Sisi. Sisi, después de todos los acontecimientos que había vivido, se transformó, digamos, o esos acontecimientos la hicieron transformarse en un ser muchísimo más responsable, más férreo, más duro, más frío, más calculador, pero también siempre que supo desarrollar sus responsabilidades al lado de su marido Francisco José. Y en esa secuencia, si no llega a ser por Sisi, Francisco José ya se hubiera ido. Es más, Ernst Marischka muy inteligentemente nos muestra un plano donde Francisco José no está ocupando su puesto de emperador sentado al lado de Sisi, sino que está de pie como queriendo irse de allí porque le estaban humillando. Pero sin embargo Sisi está sentada en su trono, o mejor dicho, bueno, no en un trono, en un asiento, evidentemente muy lujoso, y claro, todos esos lacayos empiezan a pasar por ahí vestidos de duques, condes y marqueses, y ella siendo condescendiente con ellos. Me alegro mucho de conocerla a usted, he oído hablar mucho de usted, ay, por favor. Y claro, cuando todos los duques, condes y marqueses milaneses se enteran de eso, saben realmente que la que ha triunfado ha sido la emperatriz, y evidentemente el emperador. Y ellos no han triunfado. Es decir, que Sisi supo tragarse muchas veces su propio orgullo, pero que debido a todos los acontecimientos que había pasado, fue la que echó mucha mano a Francisco José desde un punto de vista histórico para mantener un imperio que prácticamente estaba haciendo aguas por todas partes. La película, en este sentido, ya finaliza, la película termina cuando Sisi y Francisco José, ya os digo, van por los canales de venecianos hasta la plaza de San Marcos y ven como muchísimos de lo que son las construcciones venecianas, en una secuencia evidentemente filmada en Venecia, con unas góndolas preciosas, doradas, con una ampulosidad maravillosa. Yo creo que de toda la trilogía de Sisi posiblemente sea esa secuencia, digamos, la más impresionante de todas, sobre todo por su exquisita planificación. La góndola real que lleva a Francisco José y a Sisi hasta la plaza de San Marcos, pero sobre todo el vestido de militar que luce Karl-Heinz Bonn y ese velo hecho como de, ¿cómo os digo? Como con esa prenda, con ese, a ver si me acuerdo del nombre, ese velo como de puntillas que lleva Romy Schneider, que los dos están tan solemnes, atravesando todo lo que es el canal central de Venecia hasta llegar a la plaza de San Marcos, es una de las secuencias más maravillosas que yo he visto en una película europea, pero sin ningún género de dudas, bajo cualquier punto de vista, en planificación, sobre todo en lo que es los movimientos de cámara, en lo que es la escenografía y lo que es el colorido. Es realmente lujosísima todo lo que es la góndola real, todas las góndolas que van alrededor de Sisi, de Francisco José, además pasando por todo lo que son los canales de Venecia hasta llegar a la plaza de San Marcos, en una secuencia absolutamente maravillosa. Se ve que para el destino de Sisi, para este último bloque, Ernst Marischka, digamos que echó la casa por la ventana desde un punto de vista artístico. Y además es que desde un punto de vista musical, también como en esa secuencia el pueblo veneciano está rechazando a los emperadores, todo lo que son las persianas, las ventanas de los palacetes que están al lado del canal de Venecia, del canal central de Venecia, dirigiéndose a la plaza de San Marcos, todos empiezan a cerrar todo lo que son las ventanas de los palacios digamos como motivo de protesta frente a los emperadores. Y suena, desde un punto de vista musical, una versión de los coros de Nabucco, digamos, más adaptada a la película. Es decir, como si el pueblo veneciano rechazara de pleno, realmente, a todo lo que eran los emperadores, la llegada de los emperadores. En la película vemos como a la llegada a la plaza de San Marcos, la hija de Sisi corre hacia ella y Sisi la abraza. En ese momento despierta como la sensibilidad y el corazón del pueblo veneciano, y que acaban aplaudiendo a la emperatriz, evidentemente en un gesto muy cinematográfico.
Desde un punto de vista histórico, Venecia, la República Veneciana, Venecia todavía pertenecía también, o estaba dentro de parte del Imperio Austrohúngaro. Evidentemente, después de la revolución de Garibaldi, Italia ya se unificó y Venecia llegó a formar parte, lo que es la isla dentro del mar Adriático, pasó a formar parte de Italia. Todo esto, por ejemplo, pero también los venecianos estaban como invadidos realmente por los austriacos. No invadidos, sino que formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Esto se ve, como os he dicho al principio del vídeo, muy bien esclarecido en la película Senso de Luchino Visconti, en la que vemos una historia de amor muy intensa entre una condesa, bueno, es una baronesa condesa de Venecia, interpretada por Alida Valli, y por un soldado del ejército austriaco, que era Farley Granger. Pero bueno, ya os hablaré de Senso de Visconti en vídeos posteriores. Pero desde un punto de vista histórico os digo que Venecia formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero que después de la revolución de Garibaldi, a la que os hice mención en el vídeo del gato pardo de Luchino Visconti, que tenéis aquí comentada en el canal, la película, también con tintes históricos bien plasmados, os digo que también hasta la revolución de Garibaldi, digamos que Venecia formó parte todavía también en parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, cuando llega, pues ya os digo que todo el mundo allí en Venecia rechaza de pleno a los emperadores de Austria. Es más, ellos van andando hacia la entrada de la Basílica de San Marcos y claro, todos los italianos están enmudecidos. Es decir, como rechazando de pleno a los emperadores. Y es cuando Sisi abraza a su hija, cuando todos en vítores exclaman por la princesa, por la emperatriz Isabel de Austria, por Sisi. Pero claro, es un final como muy, digamos, como muy cinematográfico. En ese sentido, os puedo decir ya que evidentemente yo os digo que Sisi como personaje ayudó a Francisco José en sus tareas. Y digamos que ese carácter que fue forjando a lo largo de los años le ayudó mucho. Este es un hecho puntual en la República Veneciana, en la que Sisi fue, al igual que con Hungría, haciéndose con el cariño de todo lo que eran los estados que formaban el Imperio Austrohúngaro. Es decir, hasta la llegada de Sisi, el Imperio Austrohúngaro estaba lleno de revolucionarios, en el sentido de que no querían formar parte de aquellos más. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, digamos que se deshizo, desapareció por completo. Realmente todos los acontecimientos que dieron pie a la Primera Guerra Mundial fueron para destruir el Imperio Austrohúngaro. En esta última parte del vídeo y de la película, lo que sí quiero es indicaros cuál fue realmente el final de la emperatriz Isabel de Austria. Isabel de Austria, después, ya os digo, de ayudar mucho a su marido, tanto en la República Veneciana como en Hungría, o lo que pasaba muchísimas temporadas de su vida en Hungría, huyendo, ya os digo, de la corte vienesa, aunque ya no tenía en la última parte de su vida, evidentemente, la archiduquesa Sofía ya no tenía el poder que había tenido al principio y que acabó falleciendo, evidentemente. Digamos que sí ya estaba como muy tocada dentro de lo que era, desde un punto de vista histórico, os estoy hablando desde un punto de vista histórico, estaba muy tocada dentro de lo que era el protocolo de Viena, que nunca lo había soportado. Entonces ella se encargó de viajar por todos los estados del Imperio Austrohúngaro y de fortalecer, digamos, la unión de todo el imperio que ella había heredado y que también evidentemente era de su marido. Pero muchos acontecimientos dentro de su historia volvieron a hundir a Sisi en depresiones, y muchos de los problemas incluso de salud que ella atesoraba debido a esas dietas tan estrictas que os he dicho que tenía, pues hicieron que poco a poco, digamos, la gran estrella que era, por así decirlo, la gran estrella dentro del Imperio Austrohúngaro y de Europa, se fuera apagando poco a poco. En 1886, Ludwig, Luis II de Baviera, que era además primo de Sisi, falleció en extrañas circunstancias. Pero esto será motivo de un vídeo que yo haré en la misma sección de Historia y Cine, siguiendo contándoos parte de la historia de Sisi, pero también ahora condicionada por Luis II de Baviera, cuyos acontecimientos están narrados en la película Ludwig de Luchino Visconti del año 1973, cuya review tenéis aquí en el canal, pero que yo haré una review muchísimo más amplia, tanto en la película
como de los acontecimientos históricos para ver cómo se van ajustando tal y como he hecho en estos 3 vídeos de la trilogía de Sisi. Pero solo deciros que en 1886 murió Luis II de Baviera, primo de Sisi, que era un personaje muy parecido, particularmente muy parecido a Sisi, y que también Sisi estuvo muy en contacto con él. Eran los dos personas que eran muy reservadas, que eran muy, digamos, como muy soñadores. Luis II de Baviera le dio, digamos, una importancia a lo que eran las bellas artes, la música, dentro de su reinado, haciendo que tuviese acontecimientos, problemas, digamos, con el personaje que interpreta Trevor Howard en la película de Luchino Visconti. Cuando ya haga toda la review ya os lo indicaré mucho más en profundidad, pero que cuando murió todo este acontecimiento le afectó mucho a Sisi. También cuando, por ejemplo, el conde Andrassy, creo que fue en 1890, también falleció. La amistad, que en la película del destino de Sisi se nos ve como que ha roto la amistad, pero que no era cierto. Yo os digo que ese acontecimiento que se nos narra en la película no es cierto. Sisi sí siguió con la amistad del conde Andrassy, pero que cuando falleció todos esos acontecimientos le fueron minando incluso la salud a la propia Sisi. Y prácticamente casi a finales del siglo XIX, prácticamente en 1898, mientras Sisi iba de paseo con una dama suya de compañía por Europa, mejor dicho, en Ginebra, fue asaltada por un anarquista italiano. Después, es decir, los grupúsculos revolucionarios estaban todavía ahí en plena ebullición. Fue atacada por un anarquista revolucionario, anarquista tenía que ser, y le clavó un estilete en el corazón. Pero desde un primer momento Sisi, atravesándole el esternón, se desmayó, pero no fue consciente del grandísimo daño que le había hecho. Ella fue, posteriormente, después de esto, fue, levantada del suelo, la ayudaron, todo. Fue a su barco para volver, uno de estos canales fue a su barco, para volver a Viena, y volvió a desmayarse. Empezó a sangrar. Y digamos que después de que sufrió un desmayo, ya no volvió a despertarse. En 1898 falleció la emperatriz Isabel de Austria, Sisi, y digamos que su legado en lo que se refiere a la gran última emperatriz europea es realmente importantísimo. Ya os digo, estas 3 películas, las 3 de Sisi, Sisi emperatriz y el destino de Sisi, en Austria y en Alemania el 24 y el 25 de diciembre las ponen en televisión, como homenaje a la gran última emperatriz, de Europa. Digamos que la trilogía de Sisi, filmada las 3 por Ernst Marischka, ha pasado a la historia del cine como 3 grandes clásicos, ya no del cine en general, sino también del cine europeo realmente. Romy Schneider fue la inolvidable actriz que le dio carácter, que le dio forma, que le dio simpatía, que le dio belleza, que le dio encanto a uno de los personajes más importantes del siglo XIX aquí en Europa. Romy Schneider y su vida se puede establecer como un auténtico paralelismo con el de Sisi, porque también Romy Schneider sufrió realmente importantes calvarios dentro de su vida. Al igual que Sisi, Romy Schneider se le falleció un hijo en unas circunstancias terribles. El hijo de Romy Schneider murió porque, saltando la valla de su casa porque se le olvidó las llaves, se atravesó la femoral con una de las rejas que tenían allí en el chalet, en su casa, y falleció. Su marido, a raíz de eso, se suicidó. Perdón. Y estos acontecimientos fueron realmente tan terribles que Sisi, mejor dicho que Romy Schneider, se quitó la vida a los 43 años de edad. Un acontecimiento realmente muy triste para la historia del cine. Fueron también muy sonados los romances que tuvo con Alain Delon, que fue, según sus allegados, como el amor de su vida, y que Alain Delon pues la dejó por lo visto con una carta. Rompió la relación con una carta. Romy Schneider realmente siempre será recordada como Sisi, como ese personaje absolutamente inolvidable
que nos dio una trilogía, que nos dio 3 películas absolutamente encantadoras. La trilogía de Sisi de Romy Schneider se complementa con otras 2 películas también notables. Los jóvenes años de una reina, en la que Romy Schneider interpreta a la reina Isabel, a la reina... Uy, madre mía, ya no sé ni lo que digo. A Victoria de Inglaterra, a la reina Victoria de Inglaterra, la misma que le había dejado el barco privado para que Sisi, desde un punto de vista histórico, fuera a Madeira para recuperarse de sus problemas respiratorios. Romy Schneider también la interpretó. Y luego una película que se puede decir que es como un musical a la austriaca, que fue La panadera y el emperador, que es una de las películas más encantadoras y bonitas que yo he visto en mi vida. Una película que ya ese tono amable y hasta cierto punto hollywoodiense y musical, Ernst Marischka lo llevó como muy al extremo. Hoy en día sería acusada esta película como muy pastelosa, pero yo, que soy un romántico empedernido, me encanta disfrutar una y otra vez de esa maravilla que es La panadera y el emperador. Pero disfrutar una y otra vez de una trilogía inolvidable, compuesta por 3 películas que tratan la comedia, el drama y la historia de un modo respetuoso, pero ante todo profundamente cinematográfico. Romy Schneider será para siempre Sisi. Y esperemos que, vamos, no hay ninguna otra actriz que haya aportado tanta belleza, tanta elegancia y tanto saber estar como Romy Schneider interpretando a la inolvidable Isabel de Austria. Con este vídeo ponemos punto y final a la trilogía de Sisi. Espero que me hayáis acompañado en este viaje como homenaje ya no solo a Romy Schneider, sino como homenaje a uno de los personajes de la realeza más importantes de lo que fue el siglo XIX en Europa, la emperatriz Isabel de Austria, que heredó junto a Francisco José el imperio austrohúngaro, un imperio que estaba prácticamente en descomposición, que hacía aguas por todas partes, pero que ella, durante sus años de emperatriz, ayudó a mantenerlo estable, con su belleza, con su inteligencia, con su encanto, con su saber estar y con una serie de acontecimientos dramáticos, pero a la vez que forjaron su personalidad y que ayudaron a la estabilidad de Europa. Un apunte. Se puede decir que la muerte del hijo de Sisi, de Rodolfo, en 1890 y pocos, 1800, ahora no me acuerdo, pero en 1890, 90 y tantos, murió evidentemente Rodolfo antes que Sisi, dio lugar a unos acontecimientos que pocas décadas después desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Pero esto será ya motivo de otros 2 vídeos que quedan comentando 2 películas que para ellos eran capitales: Ludwig, de Luchino Visconti, y Mayerling, de Terence Young, con James Mason, Ava Gardner, Catherine Deneuve y Omar Sharif. Un reparto lujoso y extraordinario para una no menos extraordinaria película. 2 que quedan en esta sección y en el que abarcaremos, por así decirlo, la historia del Imperio Austrohúngaro, pero también la historia en lo que se refiere de Europa desde que Francisco José y Sisi se conocieron, entre comillas, y se casaron, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Pero eso será motivo de posteriores vídeos para completar los 5 vídeos de historia y cine, abarcando las 3 películas de Ernst Marischka de Sisi, Ludwig de Luchino Visconti y Mayerling de Terence Young. Espero que me sigáis acompañando en este fantástico viaje de historia y cine. Espero que os haya gustado el vídeo, que no dejéis de ver El destino de Sisi, que cierra la trilogía a 3 películas absolutamente maravillosas donde Romy Schneider brilla de una manera fastuosa y que será para siempre la inolvidable Sisi. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.